Me llamo mamá. Hace 5 años soy madre de dos hermosos hijos, los amo y los adoro, pero estos años han sido muy difíciles. Me he sentido juzgada, se me ha olvidado quién era yo antes de ser mamá y siento que muchas veces he fallado por no ser esa supermamá. Me gustaría escuchar a otras mamás de cómo ha sido este proceso para ellas y cómo lograron ser ustedes y no solo la mamá. Hola a todos, somos Katy y Glory. Bienvenidas a nuestro tercer episodio de nuestro podcast Un color a la vez. Un espacio donde hablamos sobre distintas situaciones, historias o realidades de cada familia. Cada episodio está lleno de empatía y apoyo. En este episodio nos emociona muchísimo porque tenemos el gran honor de tener no una, sino dos invitadas que admiramos muchísimo, María Teresa y Alicia Uribe. Ellas son hermanas, mamás, emprendedoras, esposas, entre otras muchas cosas. Y estamos seguras que esta conversación no solo les va a ayudar a esta mamá, sino también a todas las personas que escuchen este podcast. Así que muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias, chicas, por estar aquí. Qué emoción. Empecemos para hablar Ujú. de este tema de la maternidad, de las expectativas versus la realidad, porque, bueno, yo no soy mamá, pero todas las tres son mamás y yo creo que muchas veces este proceso es como yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y cuando ya la realidad es otra cosa y a veces se sienten culpables o juzgadas o entre muchas sensaciones, así que empecemos a hablar de esto. Bueno, ese tema en especial a mí me gusta porque, o sea, es lo que ha sido un reto bastante grande para mí en lo personal como mamá. Yo vengo del campo de educación, entonces antes de ser mamá tenía una expectativa y como una lista de cosas de la mamá ideal, ¿verdad? De las cosas que yo creía que tenían que ser de cierta manera y que yo iba a poder serlo. Y cuando me enfrenté a la realidad, siendo esta bastante más retadora de lo que yo creía, donde no lograba las cosas que tenía en mente, ¿verdad? No sé, por ejemplo, empezando desde el embarazo, ¿verdad? Lo que yo iba a hacer durante el embarazo, iba a comer de lo más divino y lo más sano. Y creo que me dormía con una cremoleta en la boca, o sea, ¿verdad? Empezando desde ahí, Ujú. hasta el momento del parto, ¿verdad? Que yo me visualizaba con mucha paciencia para el día que llegara el parto, con un parto vaginal ideal y nada de eso pasó. No tuve paciencia, fui lo más impaciente. Alicia está de testiga. Este, Totalmente. este, eh, terminé en cesárea, pero bueno, tuve a mi bebé sano, eso siempre lo agradecí mucho. Y ahí me fui, o sea, desde ese momento empecé como a darme cuenta que esas expectativas tan altas que yo tenía, o tal vez tan rígidas de cómo tenía que ser yo como mamá, que eso representaba para mí lo que era ser buena mamá, me fue generando mucho ruido y mucho reto personal que hasta la fecha trabajo en lo personal para entender, o sea, porque después de mucho tiempo entendí que más bien lo que tenemos que ser no es esa mamá perfecta del libro de texto, sino que tenemos que ser quien somos para nuestros hijos. Me explico, o sea, uno tiene que ser la mamá que los hijos de uno necesitan y no necesariamente la mamá ideal del libro de texto que tiene uno antes de ser mamá. Y sí, definitivamente, por más que uno lo sepa ya, o sea, por más que ya yo sé que sí, que hay que quitarse las expectativas, que no necesariamente todo tiene que ser como del libro de texto, igualmente sigue siendo un reto y sigue siendo difícil y van apareciendo cositas, ¿verdad? El ejemplo del parto es como un ejemplo como bastante común, pero se reflejan en todo. Por ejemplo, mi hijo no le gusta el fútbol y de repente para mí era muy importante que le gustara el fútbol por un tema social y para mí ha sido sorprendentemente importante, o sea, tanto que yo he tenido que trabajar en mí de no le gusta el fútbol y está todo bien, igual va a tener amigos, cositas así, ¿verdad? Sí. O sea, es que está en todo lado el tema de la culpabilidad y de las expectativas versus la realidad.
Estoy de acuerdo. Alicia, vos que esto es la parte de la expectativa versus la realidad, ¿cómo te pegó en tu vida? Contame. ¿Cómo Y me siento? a ver, y si fue la primera, porque la primera vez, ¿verdad? Si cambió algo, porque desde la primera hasta la última, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue eso? Porque pasaste por eso, has pasado por eso muchas veces. Pero sí, y vieras que, o sea, por más que tengo clarísimo que uno, o sea, que esa expectativa que tiene uno, o sea, lo único que hace es frustrarlo a uno, porque al final es imposible, o sea, por más que lo tengo clarísimo, igual sigo teniéndola. O sea, a pesar de que yo me acuerdo con Antonio, con el mayor, o sea, yo de verdad no podía, o sea, estar más equivocada en más cosas, o sea, lo que yo, como yo pensaba que yo iba a ser, súper tranquila cuando naciera, que todo el mundo lo alce, que, o sea, yo no les puedo explicar, o sea, yo no dormí el primer año por estar viéndolo respirar. No me, o sea, cuando me bañaba lo metía entre el baño conmigo y no podía ni siquiera, o sea, no tenía pan ni para quitarme el shampoo porque tenía que estar viendo cómo se le movía la panza, aunque estuviera con los ojos abiertos. O sea, fui no solo, o sea, fui todo lo contrario. No dejaba que nadie lo tocara, no dejaba o sea, de hecho, tanto, o sea, yo sentía que solo yo lo podía cuidar, que solo yo podía, o sea, tenerlo bien, que solo yo, entonces me costaba muchísimo porque tras de que estaba muy cansada, y sentía que tenía que ser, o sea, como esta super mamá, no dejaba que me ayudaran. O sea, yo quería que me ayudaran, pero no dejaba, no confiaba, pero ni en mi mamá, en nadie. Entonces, o sea, fue como súper frustrante, cansado, pasé muy ansiosa, muy ansiosa. Y bueno, y lo del parto y todas esas cosas también no fue tampoco como yo lo esperaba el primero. Yo creo que nunca cuesta mucho que un parto sea lo que uno espera. Y es algo que uno dice, bueno, pero no importa. Ya una vez que nace el bebé, lo importante es que esté sano. Eso es lo que uno ya sabe. Pero en el posparto, no sé si es el posparto o qué, pero cómo se le confunden a uno las cosas a veces. O sea, cómo le empiezan a afectar a uno cosas que no son las que uno tiene claro que no son las que deberían importar, pero todo afecta. Sí, Ha yo cambiado quisiera que hablas de eso. ¿Ah? No, que ahora que hablas de eso, porque hablas de lo que te afecta y hablaste de ansiedad, ¿verdad? Qué importante esto, porque qué sentimientos trae la maternidad, ¿verdad? O sea, ¿qué viene con la maternidad? Porque es como una explosión de emociones, ¿verdad? De todo tipo. que yo creo que con la maternidad, o sea, suena un poco cliché, pero es que no solamente nace un bebé, nace una mamá también. Y eso es cierto, no importa qué tan cliché sea. Y nace una mamá con el primer hijo, nace otra mamá con el segundo hijo, y con el tercero vuelve a nacer otra mamá. O sea, yo definitivamente soy una versión diferente de mí en cada uno de mis tres hijos. Tal vez con Gonzalo yo sentía que cada etapa era eterna y me daba demasiado ansiedad, por ejemplo, de que cuando, digamos, si el chiquito no dormía por los cólicos en los primeros 3 meses, yo ya sentía que esa era mi vida para siempre, ¿verdad? O sea, y yo me acuerdo que suena como una tontera, pero a mí me gusta hacerme las uñas, o sea, es algo mío, o sea, como mi me time que me encanta es hacerme las uñas. Y nació Gonzalo, y yo me acuerdo que una de las cosas que yo decía, que eso que dice Ali, que uno pierde la perspectiva, es que yo me acuerdo que yo decía, no me voy a poder volver a hacer las uñas nunca más. O sea, ahora para poder volver a hacerme las uñas tengo que... Y a mí me daba tanta ansiedad, me pasaba un poco parecido a Alicia, que para poder ir a hacerme las uñas yo tenía que ir a dejar a Gonzalo donde Alicia para irme a hacer las uñas 1 hora y volver a recogerlo, ¿verdad? Cuando antes era simplemente, tengo un huequito tal día, tal hora, entonces voy a ir, ¿verdad? Entonces me hacía como un mundo, las etapas sentía que eran para siempre. Ya con Sebastián no tanto, como que medio sabía, aunque fue muy seguidito, ¿verdad? Pero medio sabía que estas etapas terminan, pero entonces nacen otros temas, ¿verdad? Como cómo hago con dos, con dos bebés, y un poquito el duelo de la mamá de Gonzalo, ¿verdad? Que era como solo yo y él y yo, digamos. Pero sí, ¿no? Definitivamente el posparto también lo hace uno perder la perspectiva de todo, y por lo menos en mi caso también me traía culpa, también me traía ansiedad, ¿verdad?
Es increíble. ¿Ha cambiado algo? Porque, bueno, para los que nos están escuchando y no las conocen, María Teresa, bueno, ya dijo que tiene 3 hijos y Alicia tiene 6 hijos. Entonces, mi pregunta es, ¿ha cambiado? Bueno, ya decís que es una mamá nueva, pero ¿se ha hecho más fácil o es todo lo contrario? Porque a veces tal vez una mamá que tiene el primero dice, ay, ya con el segundo ya lo tengo todo manejado, o ya después ahí con el tercero. ¿Cómo ha sido eso de esa mamá? Detallando más de esa mamá que ha cambiado. Para mí sí, algunas cosas definitivamente son más fáciles, o sea, por lo menos alguna incertidumbre que tenía, como eso que te digo, o sea, yo sentía que los cólicos eran para siempre. Con Sebastián tuve mucha más paciencia de que sabía que terminaba, y con Catalina ni me di cuenta si tuvo cólicos, porque habían otros 2, ¿verdad? O sea, y así, en ese tipo de cositas sí va cambiando. Para mí sí ha sido más fácil en ese sentido, pero siempre sigue siendo un reto más grande cuando ya tenés 3. O sea, cuando ya tenés de 1 a 2, de 2 a 3, ¿verdad? O sea, yo con 2, o sea, ahora que tengo 3, yo decía, ay, qué fácil era con 2, ¿verdad? O sea, logísticas y ¿verdad? Y poderle poner la atención que uno a veces quiere darle a cada uno, pues si tenés más es más difícil. No sé, Ali es la que por default puede No, definitivamente decirles. a mí, sí, como dice Kitty, o sea, hay ciertas cosas que sí se hacen más fáciles porque ya uno sabe a lo que va. O sea, por lo menos ya uno sabe que las etapas pasan, que uno sí vuelve a dormir, que, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, con cada uno también se da cuenta uno que lo que le funcionó con el pasado no necesariamente le funciona con esto, y es donde uno se da cuenta como que no lo tenía tan claro, ¿verdad? O sea, uno cuando ya va a tener el segundo, uno dice, "Ah, ya yo sé lo que es", hasta que le sale uno completamente diferente y uno dice, Ajá, ¿cómo? ¿Otra vez? O sí. sea, ¿qué es esto? Entonces, y así me ha pasado con absolutamente todos. O sea, hay gente que cree que, digamos, ya por tener la sexta es como que ella no necesita ayuda, ella ya sabe, ella no sé qué. O sea, yo estoy perdida en un montón de cosas porque es otro chiquito completamente. Y yo soy otra mamá y tengo otra edad, y eso también, y además ahora tengo muchísima más información que cuando nació el mayor. Entonces eso también a veces la información, o sea, normalmente la información es algo muy bueno, pero a veces como que Te abruma. exacto, y muchas cosas que uno nunca se cuestionó, que qué dicha que se está cuestionando ahora, pero entonces también es un montón de cosas que tiene que cambiar uno, y, o sea, uno aprende a ser mamá con cada chiquito, y eso se mantiene a través de las diferentes etapas. Bueno, por lo menos para mí, o sea, todos han sido diferentes en todas las etapas que van teniendo. Entonces, es Sí, una el otro día, constante. la semana pasada Ali me decía, mira, Celeste, ya se me estaban confundiendo a mí, Celeste tiene La menor. calentura, la menor sí, mira, está con calentura, qué raro, ¿verdad? Ya, y después me dice, mira, qué raro, tiene como unas ampollas aquí y está sin comer y no me durmió bien, y yo, Alicia tiene mano, pie, boca, o sea, ¿verdad? No te ha pasado antes, ¿verdad? O sea, en Con eso, todos. ay, sí, o sea, y le he dado a todos, ¿verdad? 1000 veces, y uno está como en tanta cosa también, ¿verdad? Sí, Cuando ya claro. son muchos, que de repente es como, ay, obviamente es mano, pie, boca, pero no siempre, ¿verdad? Está ahí tan presente. Y me Total. hizo una gracia porque yo, Alicia, o sea, Sí. No, era súper evidente. y otra cosa que me acuerdo que me pasaba mucho también, que cuando nació la cuarta, me acuerdo una vez que no había dormido en toda la noche. O sea, esa chiquita, de verdad, no hubo manera. Yo vi el amanecer, vi cuando los chiquitos se fueron para el colegio, y ya después de eso ya no podía dormir porque tenía cosas que hacer también, y después tenía que ir a recoger, andaba con todos en el carro, y tenía que ir a recoger al mayor, que se topaban en un supermercado, en no sé dónde, porque iban para no sé dónde. Pues yo no sé, yo llegué con todos los chiquitos, con la bebé, cada vez que parpadeaba, o sea, yo sentía que me iba a quedar dormida, y yo me acuerdo que me decían, sí, y yo me acuerdo que me decían las mamás, pero qué artista vos, qué artista. Y yo así, yo no me quedaba así, yo decía gracias, y yo por dentro decía, artista no me diga artista, yo no quiero ser artista, dígame que me va a ayudar. O sea, dígame, le agarro a los chiquitos, quiero dormir al carro un rato. O sea, es así, o sea, cuando ya son tantos, eso es otra cosa que pasa, que la gente cree
que uno puede solo. Sí. Y a veces, o sea, y no por tener más o por tener menos, o sea, todos son muy diferentes, todos necesitan muchísimo tiempo y una mamá de un chiquito igual pasa ocupada 24/7. Una mamá de 3, una mamá de 6, o sea, ser mamá no tiene un descanso y todas necesitamos ayuda, No. todas, no importa, ¿verdad? Entonces, eso era algo también que me pasaba mucho y que Eso cada vez que, me pasaba más qué ahora. importante eso, ¿verdad? Las redes de apoyo, y bueno, y ustedes que son hermanas y que se entienden mucho, y, ¿verdad? Pero qué importante tener redes de apoyo, tener amigas, tener, ¿verdad? Tener, si no tenés una hermana, tener una prima, tener alguien, uno necesita, la mamá, alguien, no importa quién, sentirse que está acompañado, por lo menos para quejarse, por lo menos para, si uno quiere llorar, llorar, y si lo pueden ayudar a uno, mejor todavía, pero qué importante sentir esa comunidad, ¿verdad? Porque llevarlo solo es muy difícil, ¿verdad? Entonces, algo que definitivamente eso que decís es primordial. A mí me Y pasó, a mí me pasó ujú, que me costó muchísimo, o sea, a pesar de que con el mayor me di cuenta que necesitaba ayuda y yo me daba cuenta de lo que estaba haciendo, después no mejoré con la segunda ni con el tercero, o sea, fue algo que me ha costado muchísimo aprenderlo, la importancia de esa red de apoyo. De hecho, a los niveles de ansiedad que yo llegué con mi tercer hijo, o sea, fueron, fue algo horrible. Pero por eso, digamos, cuando nació mi sobrino, cuando Kitty tuvo a mi sobrino, y yo me di cuenta que ella, o sea, sí se armó como de esa red de apoyo, sí se apoyaba en mí, se apoyaba en mi mamá, se apoyaba en la suegra, o sea, ella sí buscó ayuda, ahí fue donde yo me di cuenta, o sea, de ella aprendí y después lo empecé a hacer, o sea, y me di cuenta la diferencia que hace eso hasta en la salud mental de la mamá. no, total, total. Y si no lo tenés, ¿verdad? Yo he tenido pacientes que, bueno, que de repente me buscan a mí para eso, ¿verdad? Porque, o que sienten que nadie las entendió, o porque de repente si hay una depresión postparto, porque de repente si hay una ansiedad postparto, ¿verdad? Que no se habla mucho de la ansiedad postparto, pero también existe. Yo hasta hace Eh, poquito supe que existía y que yo lo había tenido. Sí, y muchas veces la gente no lo toma en cuenta y definitivamente también, si de repente vos necesitas esa ayuda, no solo para la parte del cuidado, sino su parte de salud mental, saber poder pedir ayuda es muy importante, definitivamente. Yo cuando nació Gonzalo, o sea, yo venía de mi mamá y mi hermana que tenía mi hermana 4 hijos, mi mamá había tenido 4 hijos, ninguna había tenido ayuda, ¿verdad? Nada de una ayuda en la noche, ni de venir a dejarme el bebé o etcétera. Entonces yo ni siquiera se me pasó por acá que yo iba a necesitar ayuda en la noche o que iba a querer ayuda en todo, ¿verdad? Porque yo, la idea que yo tenía, yo sabía como que era difícil, o sea, yo como que algo había escuchado, ¿verdad? Y había visto a Alicia en modo zombie, ¿verdad? Cuando había nacido Antonio en especial, el mayor que fue con el que más estuve como en el posparto. Entonces yo como que sabía que era difícil y que uno no dormía, pero yo pensé que el amor era tan grande que ni lo iba a sentir, ¿no? Uno sí lo siente, o sea, el amor está ahí, es divino y es cierto, uno ama al bebé, pero eso no significa que no quiera dormir yo, ni que no voy a estar cansada, ni que no voy a querer no hacerlo. O sea, y además de otras cosas que no quiero asustar a nadie, pero bueno, el dolor, digamos, de los pezones. Yo me acuerdo que yo con mi primer hijo, o sea, yo le empezaba a dar hambre y yo decía, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, no me lo quiero pegar. O Ay, sea, literal sí, lo el quería, dolor, el el dolor, o sea, pezón yo en decía, carne viva. no. Y yo decía, no, chupón, y mi mamá, Ay, pégueselo a la teta, no sé qué, ¿verdad? Y yo pegaba alaridos, ¿verdad? Con el chiquito así ay, pegado, y yo decía, no, ya no le quiero sí. dar, no le quiero dar, o sea, literal, ¿verdad? Y yo me sentía como, eso fue uno de mis shocks, ¿verdad? Que yo venía de mujeres que no habían necesitado ayuda, por lo menos a mis ojos sí necesitaban, lo que pasa es que no pidieron. Ajá. Entonces yo me sentía rarísima. Claro, igual me quería hacer las uñas, no mentira. Entonces, entonces yo apenas pude, me acuerdo que como al mes y medio, o sea, sí fue como, ¿verdad? Pasadita la cuarentena, ya se lo dejaba a Alicia 1 hora o me iba donde mi mamá o inclusive mi hermana menor que no tiene hijos, si yo tenía algo, ella se venía y se quedaba porque cuando son bebés recién nacidos, mi hermana menor dice que ella le fascina, cuando ya crecen ya los tiene que cuidar en serio, entonces se venía y se quedaba aquí en la noche en mi casa, ¿verdad? Con Gonzalo o con Sebastián y así fui buscando ayuda a pesar de que yo me sentía como la rara.
Como a los 2 meses de Gonzalo, que estaba con esos cólicos de locos y yo con las ojeras por aquí, la lactancia todavía seguía sin entender nada, de sentirme rara, fue que dije, voy a contratar ayuda en la noche. Y contraté en contra de la voluntad de todas las personas a mi alrededor, porque literal no tenía apoyo en ese sentido. Nadie me dijo, sí, más bien me decían, ay, Está bien. como, me decían como, no lo veo necesario, ¿verdad? No sé, y uno así que ya alucinando. Contraté ayuda 3 veces a la semana. Entonces, cuando me di cuenta que yo podía hacer un balance, digamos, un día duermo, un día no, un día sí, un día no, ya yo cambié completamente, me empecé a sentir mejor, empecé a ver la luz y etcétera, y de verdad que no me arrepiento y lo recomiendo, o sea, si se puede, o verdad, apoyarse en cualquier medio posible que tenga uno que le vaya a dar paz, sea cual sea ese, ¿verdad? Por ahí, Alicia, yo veo que le da más paz estar con el bebé que soltarlo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Hay No, mamás que no, más bien sí, pero bueno, ahora, con la ya no. sexta, sí, seguí el consejo. Porque de verdad, o sea, llegó un momento, o sea, en que ya me estaba sintiendo enferma porque cada persona que me veía me decía, ¿estás bien? O sea, las ojeras, o sea, yo no sé, la cara que tenía yo, que aparentemente preocupante, porque si no dormía por una, o sea, si una dormía, la otra no dormía, o sea, las dos bebés, que, de hecho fueron mi mamá y Kitty, las que casi que obligada, ¿verdad? Una intervención te Por hicieron. favor, o sea, sí, por favor, o sea, por lo menos un mes, o sea, que alguien le ayude y todo. ¿Cómo? Después de una semana a mí no me la quitan, o sea, Aquí se a mí queda. no me la dejan. Es la primera vez en 17 años que puedo dormir bien. Yo me acuerdo de Alicia que me dice, ay, sí, ya estoy con, ¿verdad? Ya estoy con ayuda en la noche, con la sexta hija, ¿verdad? O sea, hasta ese momento fue una decisión difícil para Ali. Me costó. Y me dice, sí, ya estoy, no sé qué. Yo la vi un poquito como, ¿verdad? Con mixed feelings de eso. Y yo le dije, Ali, ¿sabe qué? Usted se lo merece. Y se lo Y yo me merecen puse también a sus llorar. hijos. Y se puso a llorar. Y yo sabe que estoy muy feliz por usted, Ali. Usted se lo merece. Y se lo merecen también sus hijos. Usted va a poder ser una mejor versión de usted, ¿verdad? Porque de verdad que ya con 6 la cosa no era jugando, Sí, ¿verdad? tenés que estar ahí para los demás, o sea, Claro. ¿verdad? Porque es que de repente tenés que partirte en 5, más de 6, o en 3, o en 4, o sea, sí, y de repente también ahí viene la otra parte, ¿verdad? Esta de que se nos olvida de que somos mujeres también, o sea, ¿verdad? Porque esta mamá dice eso, ¿verdad? De repente, ¿qué pasó con la mujer? ¿Verdad? ¿Qué pasó con esa persona que era antes? Yo creo que ya se estaba escuchando algo muy interesante porque el ser mamá es un duelo de lo que eras, de la mujer que eras antes. Y es cierto, tenés que dejar atrás todo lo que fuiste como digamos, como mujer, pero no seguís, no dejas, perdón, de ser mujer. Entonces, es estar para tus hijos, pero también para estar para uno mismo, para estar mejor. Entonces, un poco tal vez toquemos ese tema, ¿verdad? Cómo reencontrarnos con esa parte de nosotros de mujer, también de esposa, de pareja, ¿verdad? De amiga, o sea, ¿cómo nos reencontramos con eso? Yo vieras que el enfoque que le he dado a eso, porque para mí ha sido muy importante, o sea, yo antes de ser mamá ya tenía una carrera avanzada y establecida y encaminada y ya tenía negocios propios también, que cuando uno tiene negocio propio, no hay nadie más que uno, ¿verdad? O sea, tenés que hacerlo, ¿verdad? Entonces, para mí fue un shock muy fuerte el cambio, ¿verdad? Cuando me convertí en mamá por primera vez. Y conforme fue pasando el tiempo y a la fecha, lo que me pasaba era que cuando hacía algo para mí, como ir a trabajar o, no sé, inclusive ir a almorzar con una amiga o ir a hacerse las uñas, o sea, cositas que eran solo para mí, no pensadas en beneficio a mis hijos o en cuidar a mis hijos, me entraba mucha culpa. Pero entonces después entendí, ya no me acuerdo, seguro algo leí en algún lado, pero hoy lo fui trabajando, pero que al final trabajar en mí, o sea, tener mi tiempo y mis cosas, mis propias metas y trabajar también en mi parte de Kitty como mujer y no solo como mamá, también me hacía ser una versión de un mejor ejemplo para mis hijos y tener un poquito más de balance. Me hace también, o sea, entender, o sea, poder darles a ellos una mejor versión de mí,
porque yo estoy más contenta, estoy más satisfecha. Uno tiene necesidades en diferentes áreas que todas deben ser satisfechas en diferentes momentos de diferentes formas. Una de esas es ser mamá. Otra es la carrera profesional, por ejemplo, o la salud mental, la salud física integral de uno también sentirse bien, ¿verdad? Entonces, poder hacer ejercicio, poder leerme algo que me quiero leer, llevar un curso si es el caso, ¿verdad? O poder ir a trabajar y dar un buen rendimiento. Para mí eso fue muy importante, hacer el clic de que todo esto es, al final y al cabo, también le beneficia a mis hijos. El ser mamá, sí. sí. Mi caso. A mí fue como más bien al revés, porque, no al revés, pero diferente, porque sí, cuando empecé a ser mamá, no tenía carrera todavía, y sí tengo que decir que sí me perdí, o sea, como por muchos años. O sea, me dediqué solo a ser mamá y yo no me estaba dando cuenta del desgaste al que estaba llegando. Y ya después, como les digo, o sea, ya después cuando ya hay más información, cuando ya están las redes sociales, o por lo menos uno está más activo en las redes sociales y todo, uno se va dando cuenta también de la importancia de tener tiempo para uno y, como dice Kitty, de no sentirse culpable, porque, o sea, a pesar de que uno lo tiene claro todavía, a veces cuando, digamos, a veces me estoy leyendo un libro o algo así y me siento, o sea, como debería estar, ¿verdad? O sea, debería estar con los chiquitos, debería estar no sé qué, pero... Ah, bueno, y también lo de la carrera, o sea, fue como cuando tuve a la cuarta o algo así, que empecé con eso y fue súper difícil eso de sentirse uno culpable. O sea, me sentía súper culpable todos los ratos, porque como estaba acostumbrada solo a estar con los chiquitos y con todo lo que tuviera que ver con los chiquitos, los ratos que sacaba para mí o para el negocio que estaba montando, o sea, era como un encontronazo de sentimientos porque no sabía, o sea, a veces decía, no, ya le he dedicado demasiado tiempo, pero tenía que seguir aquí, o sea, fue muy difícil llegar como a encontrar un balance que ni siquiera puedo decir que todavía lo he encontrado, porque o sea, es como constante, pero sí es súper importante y es demasiado fácil perderse uno, demasiado fácil, y más cuando uno tiene esas expectativas tan fuertes y quiere hacerlo todo uno y quiere estar, ¿verdad? Porque siente que eso la va a hacer mejor mamá, cuando en realidad lo que la va a hacer es desgastarla completamente y tiene menos que enseñarle a los chiquitos, menos que ofrecer, menos que todo, porque uno está desgastado y uno dejó como de ser, o sea, uno empieza como a deprimirse, a ponerse ansioso. Yo siempre vuelvo a lo de la ansiedad, pero es que a mí me afectó muchísimo. Claro. Para cuando me di cuenta, pero para eso me sirvió mucho lo del negocio y lo de todo eso. Empecé otra vez como Claro, porque a descubrir quién era yo. Porque... es importante esto, ¿verdad? De esta parte que decís de no perderte, porque de repente sí, o sea, como que te sumergís en este mundo de la maternidad y crees que eso es lo primero y lo único, pero de repente lo que te balancea son las otras cosas, como decía Kitty, ¿verdad? Y entonces volver a ese bebé o a ese hijo, uno sintiéndose pleno, es otra cosa, ¿verdad? O sea, definitivamente. ¿Cómo inició ese sentimiento de que, ok, ocupo este balance, me estoy perdiendo? O sea, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo iniciaron? Porque tal vez hay alguna mamá que dice, ay, sí, yo sé que me tengo que dedicar tiempo, yo sé que tengo que lograr este balance, pero nada más no sé, o no tengo esa iniciativa, o no sé cómo lograrlo. Yo toqué fondo. O sea, yo llegué al punto, o sea, yo no lo manejé bien desde el principio. O sea, habían muchas cosas que en teoría las tenía claras, pero en el momento en que las aplicaba, o sea, me ganaba la culpa, me ganaban muchas cosas. Y fue hasta que toqué fondo, o sea, con la ansiedad. Yo no sabía que uno podía tener ansiedad posparto. De hecho, en su momento pensé que lo que tenía seguro era como algún tipo de depresión posparto o algo así, porque se me empeoraba muchísimo con los pospartos. Entonces, hasta que me di cuenta que existía la ansiedad posparto y que eso, o sea, lo peor es que ya salía del posparto y venía a lactancia y después pasaba muy poquito tiempo y ya estaba otra vez embarazada y era como, entonces, o sea, yo me di cuenta hasta que toqué fondo y ya ni siquiera yo funcionaba. Entonces, o sea, fue como que
pero Kitty yo sé que lo manejó muchísimo mejor desde el principio porque yo lo vi. No, no, bueno, no, mucho no de- necesariamente, o sea, tal vez el sentimiento, o sea, o la imagen hacia afuera puede ser ese, el sentimiento puede internamente ser fuerte. Yo, cuando nació Gonzalo, me costó mucho los primeros meses, o sea, yo no entendía quién era yo, ni quién soy, ni cómo me llamo, ni dónde estoy, o sea, también fue como una especie de tocar fondo, ¿verdad? Cuando ya empezás a sentir como, pero o sea, para mí tocar fondo o hacer ese cambio, que fue lo que me hizo darme cuenta, es cuando yo lloraba y decía, o sea, como, porque ya no sabía cómo hacer todas las pequeñas cosas. Ir al súper con un bebé es diferente. ¿A quién le dejo el bebé? Me lo llevo el bebé, pero si me llevo el bebé, ¿dónde meto las cosas? Yo me acuerdo de ir con el coche y ponía cosas abajo, cosas encima del bebé, otras en la mano, y verdad, y pasaba una mamá y era como, ¿puedes meter la canastita dentro del carrito? Y yo, obvio, ¿verdad? Pero, o sea, en serio, cosas tan pequeñas empiezan tiene que uno que aprenderlas De nuevamente cómo aprender. hacer ya con hijos, ajá. Y bueno, la red de apoyo ni hablar, porque, o sea, este cambio, ¿verdad? O sea, cuando yo empiezo a sentirme que ya es demasiado, que es cuando ya estoy llorando, cuando ya me acuerdo de que me empecé a sentir muy abrumada, tenía muchos conflictos con mi esposo, a veces nos agarrábamos en la madrugada, ¿verdad? En medio de cólicos y después en la mañana ya nadie ni se acordaba de qué era lo que habíamos hablado, ¿verdad? Porque estaba uno como tan dormido y tan, es que le saca que no, que sí lo cambié, que no sé qué, que no, pero es que ya le hice así, no se duerme, algo tiene, hay que llevarlo al hospital y el otro, no tiene nada, o sea, tiene cólicos y yo decía, pero como si fuera fácil, ¿verdad? O sea, esto Y todo se te pasando hace a las más 3 de la catastrófico. mañana. Sí. Ajá, sí, y además yo me veía en el espejo y veía un cuerpo completamente diferente y por más de que sea superficial a uno le pega eso, o sea, Claro. para mí fue muy fuerte, ¿verdad? O Sí. sea, Yo aquel celebré el primer día cuerpo, que ocupé mi pantalón, en un pantalón. Yo celebré, yo te tomaba sí. fotos, yo le contaba a todo el mundo, sí, es total, Es duro, por más que sea algo durísimo. superficial y que al final no importe, que lo hiciste con amor y es por haber dado a luz a tus hijos, todo eso obviamente ayuda como para trabajar la salud mental de uno, pero en su momento y el primer shock es muy fuerte, para mí eso fue muy fuerte. Entonces yo me acuerdo que yo me veía en el espejo, yo me acuerdo que yo lloraba, que tenía conflictos con mi esposo y dije, necesito ayuda. ¿Verdad? O sea, porque no, ya, yo sabía que ya en mis manos no lo estaba logrando, ¿verdad? Entonces, yo tengo el hábito desde hace mucho tiempo atrás de ir al psicólogo y tengo mi misma psicóloga de siempre, entonces yo literal la llamé en un momento de llanto, de desesperación y ella habló conmigo, entonces ya que volví a ir a terapia, que eso es un muy buen recurso, creo que también la caja también lo ofrece, que eso es importante tal vez, para que no sea siempre como, ¿verdad? Recursos en los que uno tiene que pagar y etcétera. O sea, también está el recurso de la caja Hay opciones. que hay opciones, exacto. Entonces, bueno, empecé a ir con ella y ella me empezó a abrir un poquito los ojos del tema de que, digamos, yo decía, esto es algo que yo quise, entonces como no me puedo quejar de que estoy en la madrugada porque es algo que yo quise y en realidad sí tengo derecho a quejarme, aunque yo lo haya querido. Sí tengo derecho a que no me guste, aunque yo lo haya querido demasiado tener un bebé, ¿verdad? Porque esos son comentarios que yo escuchaba, sin decir nombres, no mentira, Eh, que me decían, no, de Alicia, no de Alicia. No, usted no, usted jamás porque usted entiende, o sea, me refiero de señoras y señores, como, ¿verdad? Que tal vez no tienen vela en el entierro y es como de, pero usted quería, ¿verdad, mijita? Ahora aguante, y uno ahora como, no se queje. ¿verdad? Es Sí. difícil, comentarios, ¿verdad? Que tampoco es el mejor momento para que se los hagan a uno, ¿verdad? Pero bien que más le llegaban a uno y yo decía, cierto, yo quise esto, o sea, ¿cómo me voy a estar quejando? O sea, ¿qué me pasa, verdad? Pero para mí al final, o sea, son dos cosas, el buscar ayuda y la otra es haber empezado a hacer ejercicio. Yo me tiré a la calle a hacer ejercicio, empecé a caminar y a correr, yo creo que ni podía, pero empecé a caminar y a correr, y el hacer ejercicio me empezó a dar un poquito de balance, entonces ya con mi esposo nos empezamos a organizar de a qué hora iba a hacer yo ejercicio, o sea, lo único que importaba en el día era a qué hora llega para que usted tenga este bebé y yo me vaya a hacer ejercicio. Y cuando empecé a hacer ejercicio, como que empezó a pasar un poco mejor el tiempo, yo me empecé a sentir un poquito mejor, inclusive el ratito que dormía, lo dormía mejor, ¿verdad? Entonces, me bajaba la ansiedad, para mí fueron esas dos cositas que me ayudaron bastante a irlo superando y ir como
adoptando una nueva versión de mí, ya como mamá. Y ahí que, ¿verdad? Qué importante esto y como tomarlo en cuenta porque aquí ustedes las dos han hablado de partes muy vulnerables y es poder entrar ahí, ¿verdad? Esa vulnerabilidad de poder decir, ok, me voy a dejar ser vulnerable, porque muchas veces empezamos a juzgar nuestras propias emociones y ahí es donde viene además toda la parte de, no, porque es verdad, porque usted quería, porque, ay, a veces tal vez porque ni siquiera, porque a veces es verdad que puede que, ay, que metí la patota y quedé embarazada y no, ¿verdad? Entonces peor, vienen muchísimas más, de repente, distorsiones ahí en el pensamiento, más dificultades a veces de sentimientos de culpa, etcétera. Pero qué importante es eso, reconocer esta vulnerabilidad, decir, de ahí la tengo y necesito trabajarlo y necesito buscar ayuda. O sea, tal vez ahí nos pueden hablar un poco, ya nos han venido hablando, pero cómo tal vez recomendarles a las mamás que están ahí, cómo abrirse a eso, cómo aceptarlo sin juzgarlo, ¿verdad? Sin pensar que eso es algo malo y que determina de repente qué tipo de mamá somos, porque eso no es cierto. Está bien de repente decir, no sé si yo quería todo esto, ¿verdad? Poder abrirnos a esa vulnerabilidad. Yo siento que es muy importante también como tener claro que una de las cosas que yo me he dado cuenta, o por lo menos en mi caso, que la maternidad es una contradicción total en todo. O sea, uno es lo más feliz y puede estar al mismo, o sea, uno a veces, como decía Kitty, cuando uno está muy, muy cansado, uno se siente mal de quejarse porque uno quería el bebé, uno, ¿verdad? No es que no lo, o sea, uno siente como que que uno no puede sentirse como triste, como por ejemplo en el posparto, que a veces uno se siente muy triste y uno dice, uno se siente entonces además culpable por sentirse tan triste porque en un momento en el que solo debería estar agradecido y sintiéndose muy bien. Entonces a un sentimiento que nada más es como que tal vez dejarse sentirlo un poquitito o compartirlo sin esa culpa, uno le agrega esa culpa, lo hace peor, se lo traga y ahí empieza como una bola de nieve. Entonces tal vez aceptar que pueden haber contradicciones y que sentir una cosa no elimina la otra, no la, ¿cómo se dice? Sí, la opaca. No la Exacto, desvalida. exacto, no desvalida la otra. Uno puede sentir las dos cosas y las puede sentir al mismo tiempo, especialmente en la maternidad. O sea, entonces sentir como que darse permiso de eso y quitarse esa culpa o por lo menos compartírselo a alguien es súper importante porque puede evitar que se haga esa bola de nieve que después cuesta muchísimo más controlarla. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo en momentos en que yo estaba como, ¿verdad? Y mi esposo también, él también pasó por un duelo, él también, para él también fue, ¿verdad? Obviamente, porque en esto estábamos juntos. Y me acuerdo que él un día se vuelve y me dice, pero aún nadie te dijo que esto era así. Como, tus amigas no tienen hijos, o sea, ¿cómo es que esto es sorpresa? ¿Me entiendes? O sea, como usted habla con sus amigas, todas tienen hijos, ¿cómo, y su hermana, su mamá, ¿cómo es que nadie, o sea, como, y es cierto, o sea, y ahí es donde yo llegué a la conclusión, no, yo sabía que esto iba a ser difícil, lo que pasa es que no sabía que iba a ser difícil en sentido de que yo no iba a querer hacerlo, ¿verdad? O sea, en ese sentido, falta ser más claro, yo siento que la maternidad está muy romantizada. Sí. Tanto el embarazo como, como el posparto, o sea, no está romantizado el amor a los hijos porque en ese sentido sí, es increíble el amor que uno le tiene a los hijos. Eso no es difícil describirlo, de lo potente que es, pero sí está romantizado ciertos momentos que no necesariamente son tan mágicos y que no tienen que ser mágicos, ¿verdad? El embarazo, por ejemplo, el posparto, ni se diga, ¿verdad? Es mágico el amor que uno le va desarrollando a los hijos, pero no necesariamente apenas nacen, ya sentís todo ese amor que todo el mundo dice y que ya todo es mágico, y ¿verdad? Sí siento que falta un poquito de claridad en ese sentido y de normalizar ciertos sentimientos tanto en el embarazo como en el posparto. O sea, en normalizar me refiero a sentirse triste, a sentirse que uno necesita ayuda, a sentirse abrumado, a todo el duelo que uno debe pasar. A mí en el curso de preparto, no, bueno, preparto no, el curso de parto, nadie habla de que
de que hay una nueva versión de uno, que uno va a tener que, un duelo del que uno va a tener que trabajar. Se habla de las olas de las contracciones, ¿verdad? De un montón de cosas físicas que van pasando y de hecho se romantiza también, ¿verdad? Yo en un momento en que ya estaba con contracciones, ¿yo qué voy a saber? ¿Verdad? O sea, como que no logré conectar, ¿verdad? O sea, como que tal vez lo tenía muy romantizado y ya en ese momento está uno como tan instintivo que no se apagó el cerebro literal, como para poder estar pensando en esas cosas y entonces ahí yo siento que es donde empieza como toda una serie de bola de nieve que se va armando y por eso las mamás cargamos con tanto estrés y no solo eso, sino que no es solo hacia uno, eso es hacia la sociedad en general. Entonces, la gente que lo ve uno fuera, por ejemplo, en un ambiente de trabajo, pretende que uno trabaje igual de eficazmente y sea una mamá espectacular, como, ¿verdad? Como de libro de texto y esta mamá romantizada sin necesitar ninguna ayuda extra ni necesitar nada más, me explico. O sea, uno tiene el mismo tiempo laboral que un colega que no tenga hijos, me explico. Y igual se le reconoce igual cuando uno en realidad tiene otro montón de trabajo también y se espera que uno sea, que también es una frase que siento que ya es un poco cliché, pero es totalmente cierta. Se espera que uno sea mamá como si no trabajara y que trabaje como si no fuera mamá, ¿verdad? Entonces yo siento que todo esto viene de ese problema de romantizar y de no ser claro. Del miedo, yo creo que de esa claridad, de si yo hablo, me van a criticar, ay, es que cómo También. lo digo. Yo lo he visto, yo soy asesora de lactancia materna también, y yo lo he visto con las mamás que a veces llegan y se ponen a llorar aquí, es que esto no es tan fácil, no me dijeron esto, y ahí es donde yo digo, es que sí, porque por mucho tiempo dijeron, ay, no, tal vez la lactancia es facilísimo, y ya ves la vida, y no, para nada, y se sienten mal de llorar, y dicen, es que no me vea mi esposo, que no me vea mi mamá, y tienen mucha carga ustedes, y es impresionante, y el miedo de hablarlo, yo creo que es eso, el miedo del qué dirán, y a veces el miedo de qué dirán de personas que ni siquiera pueden ser empáticos o estar en el papel de ustedes, que no son papás, que, bueno, han pasado por eso. Entonces, hay también muchos comentarios que no hace falta decir y que igual los recibimos y que por supuesto van a llegar a afectar montones. Sí, claro. No, es que de verdad que afecta, o sea, por más que uno te puede saber toda la teoría del mundo, que no, o sea, igual afecta, igual queda ahí, igual resuena en los momentos en que uno se le apaga el cerebro, literal, cuando está, ¿verdad?, más vulnerable o cuando está en momentos de mucho estrés. Siempre quedan ahí como haciendo eco. Las voces internas. Ajá. Yo siempre digo que uno Sí. carga con voces internas, ¿verdad? Y sí, y hay que saber cómo, ok, esta voz me sirve o no me sirve, ¿verdad? Y poder deshacernos de eso, pero eso no es tan fácil. No es tan fácil. Yo siento que una de las cosas más importantes sigue siendo lo de la red de apoyo y o sea, y que como que se explique, así como se habla tanto del embarazo, de todas las etapas, del posparto, que es que no la chiquita, del posparto, es importante también, voy, ok, ya, sorry. O sea, es muy importante también que se hable del posparto, pero en el sentido de comunicarse, o sea, que hablen, porque a veces a uno le están pasando cosas y uno dice, estoy triste, pero no es para tanto, no es para tanto. A mí me dijeron que baby blues y que no sé qué, y, o sea, a veces uno no lo reconoce hasta que es demasiado tarde, entonces es muy importante como que esa culpa que a veces lo hace a uno quedarse callado o ese miedo a que lo juzguen, porque en mi caso mucho era también miedo a que me juzgaran, o sea, a que me, a que yo a aceptar como que no lo estaba pudiendo manejar yo sola, o sea, que como que eso me iba a hacer peor mamá o que me iba a dejar mal y que es muy importante hablarlo, porque a veces con solo hablarlo y con que una persona le diga a uno, o sea, lo que piensa, o cómo ve las cosas, ver una perspectiva diferente o nada más desahogarse, eso hace una diferencia enorme. Y tener esa ayuda también, o sea, porque normalmente cuando hay red de apoyo no es verdad, o sea, es ayuda y además tenés con quién hablar, tenés con quién desahogarte, tenés quien te ayude. Yo siento que eso es de En las ese cosas más sentido, importantes. Sí.
en ese sentido, yo creo que, o sea, estoy en la misma línea, me parece demasiado importante ayudarse a uno mismo también. Uno está demasiado expuesto a demasiada información y hay información que más bien te quita la paz, ¿verdad? Hay, por ejemplo, cuentas en redes sociales que están buenísimas y right to the point, o sea, muy bien teóricamente, pero me está quitando la paz porque no puedo ser ese tipo de mamá, ¿verdad? Entonces, si te quita la paz, unfollow, o sea, quitarse de todas los estímulos del ambiente que te van a más bien dificultar la salud mental, que más bien le va a hacer más beneficio a tus hijos, ¿verdad? Que estar uno más bien estresada y no sé si estoy usando el vocabulario inapropiado, pero como yéndose de right, digamos, en un montón de temas que le llegan a afectar a uno. Yo últimamente estaba haciendo eso. Una mamá, perdón, una mamá me dijo esto de las loncheras del bento box, que entonces seguía un montón de cuentas que con las meriendas y sí, Katy, yo soy nutricionista pediátrica, entonces Katy, yo quiero hacer esto, pero ya me siento tan mala mamá por no hacer este bento box así, no me da tiempo, ¿no? Y se sentía tan culpable por no lograr. Entonces, de hecho, yo le dije eso, ¿qué tal si la única dieta que haces es de quitar estas cuentas? Porque por más que te dan ideas de meriendas, te están haciendo pensar que no sos esa mamá, entre comillas, perfecta, porque sí sos, pero que no estás logrando hacer un bento box perfecto para tu hijo. Y entonces esa era la cuenta que, por más que no era nada de maternidad específico para ella, ni bebé, era la lonchera que le estaba causando estrés. Con los animalitos, con las cositas, con las cortadores perfectos. Se me vino a la cabeza y todo. Y que no se mueva para cuando lo abran, que lo abran hasta con la notita y todo. Y yo decía, pero ¿cómo? No entiendo. Y entonces sentía pésima mamá de no hacerlo. Sí, las redes sociales pueden llegar, ¿verdad? Yo creo que hay que saberlas usar muy bien y ser muy cauteloso y tener mucho criterio de qué nos sirve y qué no nos sirve, y eso es para todo, pero bueno, en esto en específico más, ¿verdad? Yo siempre es una frase que me encanta y creo que la digo como 5 veces al día con todos los pacientes: la comparación es el ladrón de la felicidad. O sea, en donde nos empezamos a comparar con otras mamás, somos diferentes todas, tenemos hijos diferentes, como dijeron ustedes, y al final, si creemos que podemos hacer todo lo que nos sale, ¿verdad? Y empezamos a llenarnos de esas expectativas, Elisa lo dijo, ahora nada más nos vamos a llenar de frustración. Y entonces, claro, tienen toda la razón, terminamos siendo lo que no queremos ser, es esa mamá estresada, llena de ansiedad, angustiada, porque de repente tenemos que ser perfectas, ¿verdad? Y empezamos a condicionarnos en un montón de cosas que no vale la pena. Que al final eso no es lo que nuestros hijos están buscando, ni es lo que necesitan, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante informarse, pero en los momentos en que donde empezás a sentir que tal vez tenés una debilidad, entonces quiero informarme un poco más de cómo puedo hacer una lonchera balanceada, por ejemplo. Sí, entonces investigar y etcétera, pero ya más bien irse al otro lado donde la información te está causando el estrés, ¿verdad? Entonces ya ahí no, o sea, porque tampoco es ignorar la información, sino que simplemente hacer ese balance, ¿verdad? Y reconocer exacto qué te sirve. ¿Qué no? Sí, definitivamente. Total. Y no es tan fácil, yo a veces no lo reconozco en el momento, o sea, como que no me doy cuenta que tal mensaje me está afectando. Y tiempo después digo, no, suave, sí, tengo que parar de pensar esto y lo quito de mi vida, digamos, y lo trabajo o lo voy sacando. Pero bueno, a mí un lema que me ha servido mucho es, que también lo repito mucho en mi blog y ya tal vez yo por decirlo tanto lo siento un poco cliché, pero o sea, que vos sos la mamá que tus hijos necesitan. O sea, lo que tus hijos necesitan está en uno. Obviamente está en uno también informarse, por ejemplo, o sea, ser responsable en ese sentido, pero más allá de ponerse a tratar de ser como la otra, ¿verdad? De compararse, es encontrar en uno a dónde está el balance, a dónde está lo que ellos necesitan y ser esa mamá, ¿verdad? O sea, que no es perfecta, uno no siempre va a ser perfecto. Y lo importante es reconocerlo también. Buenísimo, buenísimo, chicas, qué montón de información tan linda, ¿verdad? Nos han dado, de verdad que esta apertura que han tenido de contarnos cosas, ¿verdad? Tan íntimas y tan de repente vulnerables que hablábamos ahora, importantísimo y valiosísimo para esta mamá que, ¿verdad? Que nos pregunta esto en el caso, y para el resto de las mamás que nos van a escuchar, porque eso es lo que necesitamos: autenticidad en la maternidad y poder sentir
¿verdad? Que todas pasamos por estas cosas y las que todavía no son mamás también, ¿verdad? Que puedan sentir esto desde antes, de que no, ¿verdad? Que no se llenen de expectativas, que disfruten cada cosa, pero sabiendo que de repente van a venir miles de emociones y está bien esas emociones. Entonces, de verdad que ha sido riquísimo este espacio. Yo creo que ha sido un espacio de apoyo, porque posiblemente algunas mamás que van a escuchar, a mí también me pasó esto, ay sí, es cierto, a mí también me pasó. Entonces yo siento que fue un espacio de muchísimo apoyo, empatía, y algo que Kitty dijo que yo creo que es importante fue la parte de psicología, que a veces no nos sentimos tal vez confiadas en hablar con mi mamá, con mi hermana, o no siento como esa tal vez libertad, pero tal vez un profesional es lo que nos puede ayudar, y como dijiste, no necesariamente hay que ir a la parte privada, o sea, está la caja, si no me equivoco, Glory, corregime, el Colegio de Psicólogos también tiene un espacio También. en donde Sí. da consulta a personas que lo necesiten, entonces Hay buscar esos universidades espacios también. también, hay universidades donde dan, ¿verdad?, la carrera de psicología y entonces hay estudiantes avanzados también dando terapia con supervisión. Entonces también, ¿verdad?, buscar estos espacios, si no, ¿verdad?, si no se puede pagar algo privado, hay opciones, pero es muy importante, la salud mental de nosotros es muy importante y va a ser crucial para esa maternidad que queremos todas ejercer con amor, ¿verdad?, al final, que eso es lo más importante. Exactamente. Así que bueno, les No, agradecemos. Decime, Kitty, para... no, que más bien de mi parte, muchas gracias por darnos este espacio. A mí me sirve un montón también de vez en cuando, ¿verdad? Hablar y ojalá empatizar, como resonar con otras mamás, para mí también es importante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes de Muchas verdad por el gracias. tiempito. Y bueno, de nuevo, esperemos que este espacio les haya ayudado a muchísimas mamás, que lo escuchen si les gustó, que lo compartan, y ya saben que nos pueden escuchar, bueno, en Spotify, en iTunes, y nos pueden ver en YouTube. Y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de Un Color a la Vez. Muchas gracias. Gracias.